Bueno, estamos en el aire y estamos con dos personas que yo voy a presentar ahora. El embajador Johannes Mattiazzi, ¿lo pronuncio bien? Sí, sí, perfecto. Bienvenido a Ojo Clínico. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Y a su lado el doctor Juan Carlos Pérsico. Juan Carlos es un abogado de la ciudad, docente de la Universidad Católica y muy relacionado al ambiente de lo que son diplomáticos, a quien le agradecemos la gestión por traer al embajador. Gracias, Juan Carlos. Gracias también por la invitación. La primera pregunta que siempre me impresionó esto, y a lo mejor usted me puede ayudar. Cuando uno habla del gran compositor alemán Brahms, habla de Johannes Brahms. Y yo dije, ¿cuál será la traducción del nombre Johannes al español? Y en su caso, usted es Johannes Mattiazzi. Así que como no le puedo preguntar a Brahms, le hago la pregunta a usted. ¿Cuál es la traducción de Johannes? Yo lo traduciría por Juan. Juan. Bastante simple. Muy bien. Sí. Muy bien, Juan. Entonces, ¿y el apellido Mattiazzi es un apellido del Ticino italiano? No. No, es de origen húngaro. Húngaro. Muy bien. Muy bien. Puede ser un poco especial, pero soy el embajador de Suiza, pero no tengo ni una gota de sangre suizo. Interesante, pero qué Puede interesante. ser. ¿Y No, su origen es más entonces húngaro? Sí, yo nací en Suiza, pero mis padres son de Hungría y mi padre era un diplomático que trabajaba en una organización internacional en Suiza y por eso tengo el nombre húngaro, tengo sangre húngaro, Muy pero bien. nací y crecí en Suiza. ¿Y habla también el húngaro? Sí, y eso es también interesante porque yo hablé bastante con mi padre, pero él murió ya hace 14 años, y entonces no tenía mucha posibilidad para hablar en húngaro, pero desde que estoy aquí en Argentina tengo un muy buen amigo que habla también el húngaro, es el embajador de Hungría. Ajá. Entonces empezamos a hablar el húngaro entre nosotros y ahora ya anda un poco mejor. Bien, muy bien. Y usted habla también el alemán, que es su lengua principal, ¿Es así? el alemán. Habla también el francés, me consta, Sí. que sería la segunda lengua en porcentaje en Suiza. ¿Es así? ¿Correcto? También el italiano. Bueno, es así. Yo aprendí el italiano en la escuela y lo hablaba bastante bien. Pero desde que hablo y trato de defenderme en castellano, tendría que poner el italiano en el pasivo, porque Claro. si no me voy a Está confundir. bien, muy bien. ¿Y habla el dialecto romanche también? No, hablo del dialecto suizo, alemán. Sí, El romanche béarnais. no lo hablo, el romanche pero no. como yo sé el italiano y sé también algo del castellano, entonces comprendo más o menos el romanche también. Sumemos a esto que usted maneja el idioma inglés. Sí, Bien. es así. Es decir, que media docena de idiomas en un embajador de un país que tiene también por lo menos media docena de etnias distintas. ¿Es así? Mucho más. Mucho Bueno, más. Tenemos, en Suiza tenemos la parte donde se habla el alemán. Que es el suizo-alemán. norte. Es el norte y este de Suiza. Yo tengo un mapita y vamos a ir ayudando. Por favor. Es el norte y este de Suiza, sí. Sí, y después el sur se habla el italiano en el cantón de Ticino. Aquí. Y el oeste del país, eso es la parte donde se habla el francés. Sí. Y después hay en el noroeste del país, hay el cantón, noreste, perdón, hay el cantón de Grisón, donde se habla el alemán y el romanche. ¿Davos está ahí? ¿Davos? Sí, exactamente, con el World Economic Forum, cada año en enero. Y después en una valle del cantón del Ticino se habla también el romanche. Entonces, esos son las 4 partes de Suiza y esos son los 4 idiomas nacionales. Pero no son los idiomas oficiales, porque oficiales hay solamente 3, porque oficial significa que hay que publicar todo en ese idioma. Sí. Entonces hay que publicar cada ley en alemán, francés, italiano, pero no en romanche. Romanche. Entonces hay la diferencia entre idioma nacional
y idioma oficial. Pero usted habló de las colectividades y culturas en Suiza. Entonces, sobre los 8 millones de personas que viven en Suiza, un 23% son extranjeros. Entonces, un porcentaje, creo que es el más alto porcentaje en Europa. Luxemburgo tiene también un porcentaje muy alto. Y eso significa que tenemos muchas colectividades extranjeras que viven en Suiza. Alemanes, italianos, portugueses, españoles, de Albania, de Sri Lanka. Rumania. Hay también de Rumania. Entonces, desde algunos años, Suiza siempre tenía una colectividad importante extranjera, pero empezó a crecer muchísimo en los últimos años porque Suiza no es parte de la Unión Europea, pero aceptó también la libre circulación de las personas de la Unión Europea. Bien, y hablando de esto puntualmente, ni es parte de la Unión Europea, ni se maneja en su moneda con el euro. No lo manejan, no utilizan el euro. Tenemos el franco. Claro, porque los ingleses, por ejemplo, forman parte de la Comunidad Europea, pero mantienen su moneda. En el caso de Suiza, ni pertenecen a la comunidad, ni utilizan la moneda corriente en el resto de Europa. Bien. Juan Carlos, tu relación, lo has hecho con algún otro embajador también, ¿nace cómo con los embajadores extranjeros, sobre todo europeos? Vinculación a través de invitaciones que le cursamos por la universidad para que ¿cuál universidad? Diserten. En este caso fue con la Universidad Nacional de La Plata. Muy bien. Sí, y a partir de ahí, bueno, comienza una vinculación, ¿no?, con las diferentes embajadas. Está muy bien. Hay algunos aspectos, a mí me gustaría tocar varios y ojalá podamos. Usualmente para el resto del mundo y para nosotros también, Suiza es algo que destella por el orden, por la organización, en fin, por su historia, una antiquísima democracia. Creo que se llamó Rütli cuando se firmó el primer convenio por el siglo XII, por allí, o XIII, más o menos. Y de ahí para acá sigue una tremenda democracia, pero hay algunas cosas que, digamos, los argentinos, en nuestra modestia, pero en nuestra, digamos, digna modestia, hemos tomado por otro camino en algunos aspectos como este. En Suiza, el servicio militar es obligatorio. ¿Esto es así? Es así. Ajá. Los jóvenes, 18 a 30 años más o menos, tienen que suspender su actividad, enrolarse y prestar servicios. Bueno, es así que cuando yo tenía que hacer el servicio militar era totalmente otro sistema que tenemos hoy. Pero el principio sigue el mismo, que cada joven suizo tiene que presentarse y entonces hay un chequeo medical, si puede hacer el servicio o no. Y entonces hay la escuela de base, que son 17 semanas. Hay que hacerlo y después hay los cursos de repetición que hay que hacer cada 2 años o cada 3 años. Y después, normalmente a las 30, 32 se para y uno pasa a la reserva. Pero ahora, naturalmente, en Suiza hay también una gran discusión sobre el futuro del ejército, porque estamos en el corazón de la Unión Europea, no somos miembros, pero no es más la situación que teníamos durante la Guerra Fría, ¿no? Entonces hay que adaptar. Entonces, por ejemplo, estamos en una discusión de bajar el ejército a 120 o 100.000 personas. ¿Cuántos son hoy? ¿El doble? ¿200.000? Sí, en mi tiempo estaban 400.000. Entonces, hay esa discusión y todavía no hay la decisión del Parlamento si hay que bajar a 100, 80 o 120.000. Entonces, nuestro ejército está en una fase de transformación, pero lo que no está en cuestión es el sistema del obligatorio de que cada joven tiene que presentarse y hacer el servicio militar. ¿Reciben por eso una paga? Bueno, recibimos un bien por día, que no es mucho, pero es así que si, por ejemplo, un joven está trabajando en una empresa,
Entonces, él sigue recibiendo su salario ¿De la empresa? Sí, de la empresa, y la empresa recibe de un seguro, que nosotros todos pagamos, una parte de ese sueldo de vuelta. Muy bien. Sí, porque si no sería un sacrificio bastante grande para la economía. Seguro. Y entonces las empresas no serían listos, por ejemplo, de dejar a los jóvenes de seguir la carrera, porque hay la escuela básica. Y si uno es bien, entonces sigue y va a ser teniente, Claro, y hace ajá. capitán, mayor. Entonces hay toda una carrera que uno puede hacer, pero eso significa cada vez que está ausente de su trabajo. Sí. Y con esa combinación que la empresa recibe una parte del seguro y la persona que hace el servicio militar recibe también su sueldo, tenemos un buen equilibrio. Bien. La segunda cosa que encuentro con la Argentina, yo lo recordaba, pero lo volví a leer ahora. En épocas nuestras del presidente Perón, se creó una ley en los años 50 que permitía votar a las mujeres. Sin embargo, en Suiza, este hecho del permiso de votar a las mujeres, creo que no va más atrás de 1970 o 1960, una cosa así. Sí, Esto es así. Es así. Y es algo muy interesante, ¿no? Porque usted lo mencionó, que Suiza conoce una democracia con mucha tradición, pero justamente de dar el derecho de votar y ser electo también, ¿eh? No solamente el derecho de votar, pero ser electo en el Parlamento, en el gobierno. Eso hace solamente en los años 70 que lo logramos, y lo logramos a través de un voto popular. Entonces los hombres tenían que votar, de dar el derecho de votar a las mujeres, ¿no? Y entonces necesitamos varias etapas para llegar a ese momento. Y al nivel de los cantones había un cantón que resistió, y entonces había una decisión del Corte Suprema de Suiza que tenía que introducir ese derecho, y ahora lo tenemos en todos los cantones para los votos al nivel del cantón, y a nivel federal y a nivel de los municipios. Mucha gente se estará preguntando, ¿el cantón que resistió, de qué origen era? ¿Francés, alemán, italiano? ¿Qué le parece? ¿Alemán? Sí, seguro. Bien. Bueno, no fue es solo... el Appenzell-Innerrhoden, que es un cantón católico muy conservador, y por ejemplo es uno de los cantones que al nivel de los votos del cantón lo hace a través de una reunión. Es algo muy impresionante. Sí. Entonces, La reunión de todos los habitantes. los que pueden votar se reúnen en una gran plaza, yo diría la Plaza de Mayo, sería aquí. Bueno, tiene que ser una plaza grande, sí, ¿no? lo sé, sí. Y entonces hay el gobierno y hay el presidente de la asamblea, y después hay la discusión por el objeto que van a votar. Y después hay el voto y tienen que levantar la mano, y después el presidente de la asamblea dice, bueno, me parece que hay una mayoría por el sí o el no. Muchas veces es clarísimo, pero de vez en cuando hay que repetir porque no estaba tan claro. Y hoy en día hay también el sistema, si está muy justo, que tienen que pasar por una puerta. Y entonces hay, como en el aeropuerto, hay que pasar por una y eso va puerta. contando. Sí, entonces se conoce el resultado. Bien. Eso también es una cosa que a nosotros nos llama la atención, una democracia no representativa, es decir, es nominal. Cada ciudadano vota. En nuestro país, en otros países, las repúblicas, la gente, el pueblo gobierna, pero por los representantes que ha votado. En Suiza, en muchos casos, votan las personas, como usted acaba de mencionar, las personas individuales, por sí o por no. Así todo. Ustedes tienen un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Es así. Bien. Es así. Entonces el sistema es así, que hay un desafío, el gobierno de su propia iniciativa o sobre un pedido del Parlamento está elaborando una ley para resolver ese desafío. Viene la propuesta del gobierno, que está consultado por la economía, la ciencia, los cantones. Entonces hay una consulta muy larga. Se está quizás adaptando la ley,
va al Parlamento. El Parlamento tiene en Suiza también 2 cámaras, 200 diputados, 46 senadores. Y entonces lo están preparando en las comisiones respectivas, después se trata en diputados, se trata en el Senado y al final lo van a adoptar. Y si, por ejemplo, yo, ciudadano, no estoy de acuerdo con esa ley, puedo recaudar 50.000 firmas y si logro, hay un voto dentro de 90 días. Y si hago una buena campaña y gano el voto, entonces esa ley nunca va a entrar en vigor. Si pierdo, y el pueblo da razón al Parlamento y al gobierno, entra en función, en vigor. Eso significa que el gobierno y el Parlamento siempre tienen que pensar, quizás al final del día tengo que presentar mi proyecto al pueblo y tener una mayoría. Eso evita que el gobierno y el Parlamento hagan tonterías, porque siempre saben que la última palabra tiene el pueblo. Nosotros vamos a ir a un corte ahora y cuando volvamos, les voy a decir ya para que usted se vaya preparando, me gustaría que me comente cuáles son sus impresiones. ¿Lleva cuánto en la Argentina? 20 meses. 20 meses. ¿Cuáles son sus impresiones en los campos que hemos hablado? En los campos de la política, en los campos de los derechos de los habitantes y en algún otro campo, digamos, social. Esto es cuando volvamos de la pausa. Un instante. Ya venimos. Suiza tiene paisajes similares a los de muchos otros lugares: montañas, glaciares, ríos, lagos, estrechos valles y vastas planicies. Bueno, vamos a seguir. Esas imágenes son tremendas. Antes de volver, si yo quiero viajar a Suiza de paseo, Swissair no existe más como empresa. Se llama Suiza ahora. Suiza. Swiss. Swiss. Y es un vuelo que va directamente a Zúrich. No hay vuelo directo, lamentablemente, entre Buenos Aires y Zúrich. No hay ninguna compañía que hace un vuelo directo. Para ir con Swiss hay que ir a San Paulo, y de San Pablo, después hay Suiza a Zúrich. Habíamos quedado, y el tiempo nos va corriendo, desde ya lo estoy volviendo a invitar al programa, porque además alguien me dice que han quedado cosas seguro en el tintero. ¿Qué es lo que más le impresionó para sí o para no, sabiendo que usted es un diplomático, de la Argentina? Bueno, es ya la segunda vez que estoy trabajando en Argentina, porque trabajé aquí 87 hasta 90. Entonces yo viví la transición de Alfonsín a Menem y volví después de 25 años. Y lo que me impresionó lo más es, yo tengo la posibilidad de viajar mucho en el interior. Lo hice hace 25 años, lo hago hoy en día. Y es sobre todo en el interior del país que se ve el desarrollo enorme que Argentina hizo en los últimos 25 años. Porque Buenos Aires siempre era una ciudad con mucha vida moderna, infraestructuras y todo, pero el progreso, el desarrollo se nota lo más en las provincias. No lo voy a tomar como un halago, sino como una verdad. Es una verdad. Bien. Entre las cosas suyas, aquí también me decía que el 24 de octubre, en la residencia del embajador suizo en la Argentina, es en Buenos Aires. Es así, en el barrio Parque. Barrio Parque. ¿En qué calle? Ombú, a 2 cuadras del Museo Malva. Ombú, a 2 cuadras de lo de Constantini. Malva. Es así. ¿Y por qué lo menciono? Porque el 24 de octubre van en beneficio de cartoneros. Es un proyecto que una señora muy importante de Suiza, la señora Renata Jacobs, está apoyando, un proyecto Cartoneros y sus hijos. Para los cartoneros ya organizó un evento en Suiza, recaudaron fondos y compraron sillas
para hacer la separación de la basura. Entonces, la próxima etapa del proyecto es hacer algo para los chicos de los cartoneros. Organizamos el 24 de octubre en mi residencia un evento charity, como se dice. ¿De caridad? Sí, de caridad. Y vamos a subastar diferentes objetos, raqueta de tenis de Federer, de Gaudio y del Potro. Y también vamos a subastar un t-shirt. ¿Una camiseta? Una camiseta de Messi y uno de Boca. Ajá. Esto va a ser el 24 de octubre. ¿Está abierto? ¿Ya han mandado las invitaciones? Sí, mandamos ya muchas invitaciones. Muy bien. Sí. A mí me suena Gaudio y del Potro. Federer es un esquiador. Sabe también esquiar, pero creo que hace pocas semanas había un partido muy, muy, muy interesante entre el Potro y Federer en los Juegos Olímpicos. Sí. Entonces usted no se interesa por los Juegos Olímpicos. Creo que Federer lo ganó al trote, para hacer un chiste sobre del Potro. Sí, estaba tan cansado que perdió después la final. Cierto, cierto. Eso fue con el escocés. Con Murray. Con Murray. ¿Cómo, digamos, quiero preguntarle un montón de cosas, pero de lo que llega, ¿cómo influye este conflicto económico europeo e internacional en la economía suiza? Hay una influencia muy importante porque Suiza es un país muy abierto, hacemos comercio con todos los países del mundo y entonces sobre 2 francos, 1 franco ganamos con el comercio exterior. Y de eso, por ejemplo, de nuestras exportaciones, 40% van a Alemania. Entonces, nuestros vínculos con los países vecinos son muy intensos. Entonces, todo lo que pasa con los países de la Unión Europea, todo lo que pasa con el euro nos afecta muchísimo. Entonces, la caída del euro tenía un efecto tremendo sobre las exportaciones de Suiza porque de golpe eran muy caros. Entonces teníamos que equilibrar un poco nuestras relaciones con el euro. Estaba 1-1 y el Banco Central de Suiza definió no aceptamos menos de 1,20 franco sobre 1 euro. Y logra mantener, pero naturalmente había una caída de 1,50 franco a 1,20 franco. Entonces hace para nuestras empresas que tienen que adaptarse, tienen que ser mejor. Y creo que muchas empresas suizas lograron porque están en mercados con productos muy especializados, sí, claro, con alta calidad. Mucho valor agregado. Es así. Suiza es el país del valor agregado porque no tenemos recursos naturales. Nuestro recurso más importante es lo que tenemos en la cabeza, la materia gris. Sí. Al respecto también, es decir, que el valor del franco suizo, de la gente que nos está escuchando, unas 50.000 personas, el valor del franco suizo es más alto que el euro. No, al revés. 1 euro son 1,20 franco. 1,20 franco. Muy bien. Pero estaba en agosto del año pasado. O sea que más o menos como un dólar, un franco suizo, más o menos por allí. $1.95. Bien, muy bien. La otra cosa, y esta es una pregunta antipática, el PBI suizo es altísimo porque mucho del dinero que maneja la Confederación Helvética, así se llama, la Confederación Helvética. Y creo que los helvecios eran un grupo de, ¿cómo se dice?, de bárbaros que vivieron allí, como los galos en Francia y los íberos en España. Los helvecios eran gente que vivía allí originalmente. Sí, sí, pero hay que buscar ya años para atrás. Pero, siglos. Sí, pero en menos años para atrás, lo que maneja, y quiero que usted me lo diga, Suiza, es este secreto bancario, de tal forma que yo podría tener mi dinero en Suiza sin decírselo a nadie, y suena como una competencia desleal para las personas. ¿Cómo se explica esto? Bueno, hay que saber que en Suiza la relación entre el individual y el Estado es una relación de confianza. Yo tengo mi cuenta en el banco al fin del año me saca 35% de los intereses que yo gano. Si yo declaro en mis impuestos al Estado, me dan de vuelta ese 35% y funciona desde años perfectamente. Lo que extranjeros ponen su dinero en cuentas suizas
Hay diferentes explicaciones. La plaza financiera suiza es una plaza muy competitiva, muy buenos servicios y tiene que ver también con los sistemas que hay en los otros países. Eso hay que decir también una vez. Pero estoy de acuerdo, teníamos que adaptar bastante el sistema suizo porque había los dineros de potentates, de crimen. Eso cambiamos nuestra legislación hace años fundamentalmente y Suiza es el país que lucha lo más contra ese, no queremos más ese dinero. El secreto bancario desarrolló también y ahora estamos en la situación que, por ejemplo, este sistema que yo describí por los suizos, que el banco me saca una parte y me da de vuelta, eso queremos ahora aplicar también a los extranjeros, en el sentido que el banco, si un alemán tiene una cuenta en Suiza y no lo declara... y no paga impuestos, le retiran y no le devuelven. Lo devolvemos al Estado de Alemania, pero sin decir, va a recibir de todos los alemanes que tienen una cuenta en Suiza y que no declaran en Alemania, los bancos suizos toman un porcentaje y lo vamos a mandar a Alemania. Y no hablamos de 2,50 francos, son 1.000 millones de francos suizos. Y si el alemán que tenía la cuenta después declara, lo va a recibir de vuelta. Entonces mantenemos la privacidad, pero pagan los impuestos. Yo le agradezco la gentileza que usted ha tenido de utilizar un ejemplo alemán, porque pudo haber utilizado un ejemplo argentino. ¿Tiene cuenta en No lo Suiza? sé, algo he escuchado de algún político, pero no. Bien, tenemos que ir terminando, y cuánto lo lamento, de la cantidad de cosas rápidamente de Argentina, de deportes. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Fútbol, tenis? Acá, en Argentina. Bueno, el fútbol aquí Fútbol. es... ¿Y un jugador? Descubrí también el polo, que es algo muy interesante. Muy bien. Bueno, tenis es un poco difícil, porque para un suizo Federer es jugador. Sí. Bueno, Messi. Muy bien. La comida argentina, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Es comedor de carne? Sí. Ay, pobre que son los vegetarianos. Aquí en Argentina. No, la carne, pero hay muchas otras cosas muy buenas para la comida aquí. Y en la cuestión los dulces, lamentablemente. Sí. Eso, como dicen, mastic, eso de lo engordan. Y en lo cultural, usted ha visitado nuestros teatros, el Teatro Colón, ¿el teatro argentino? ¿De aquí? Sí, lo visité con el profesor, pero lo visitamos no durante un espectáculo, pero una visita guiada, muy interesante. Pero hasta ahora todavía no tenía la posibilidad de participar en un espectáculo. Me voy a arriesgar a decir esto. En el caso que usted fuera o fuese wagneriano, vamos a tener a fin de año aquí Valquiria. Así que yo desde ya lo estoy invitando, tengo el contacto desde la Fundación del Teatro, para tenerlo aquí para que haya Valkyrie, en una producción totalmente 100%, 100% argentina. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, prego. Bueno, Juan Carlos, yo encantado de que estés con nosotros y que nos traigas a gente tan importante y tan simpática además, es tan simpática. Y no voy esta sí que no es una pregunta, sino lo digo exclusivamente, tan joven para ser embajador. Pero lo dejamos así. Bueno, otra vez embajador Johannes Juan Mattiazzi, húngaro, Magyar, así se dice, sí. de origen magyar, pero nacido en Suiza. Nos quedó en el tintero todo lo relativo a lo que es la comunidad y la colectividad suiza en la Argentina, que la hay. Es la más grande en América Latina. No hay otro país que tiene colectividad suiza tan grande que en Argentina. Es la cuarta afuera de Europa. Y hasta en la ciudad tenemos, ya nos estamos yendo, una ciudad, una casa de Suiza en La Plata. Bueno, otra vez muchas gracias, muy agradecido por su visita. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Bueno, y nosotros de aquí le decimos a Lino, ya nos están esperando, siempre nos preparan alguna cosa especial para nuestros invitados especiales. Nos vamos ahora al restaurante. Les agradezco que nos hayan acompañado. Los espero la próxima semana en una nueva emisión de Klinische Auge, Ojo Clínico. Ya nos vemos.